El antiguo Egipto reinó como la mayor civilización del Mediterráneo durante casi 3000 años, y los artefactos desenterrados en el Egipto moderno son las principales fuentes sobre su historia. Cada descubrimiento arqueológico amplía nuestro entendimiento, pero también plantea misterios. La civilización egipcia ha fascinado a historiadores y arqueólogos, quienes acuñaron el término egiptólogos. Aquí están 15 descubrimientos increíbles sobre el antiguo Egipto. El barco de Keops. Cada excavación es una sorpresa. Nunca se sabe realmente lo que se encontrará. ¿Quién podría imaginar que los arqueólogos descubrirían un barco enorme, prácticamente intacto y en excelente estado, cuando excavaron cerca de las pirámides de Giza en 1954? Este descubrimiento fue uno de los más importantes en Egipto. Desenterraron un total de 1200 piezas del barco y ensamblaron cuidadosamente cada una. El barco final mide 44 metros de largo y casi 6 metros de ancho. Lo más impresionante es que lo restauraron sin usar ningún clavo. Según los expertos, el barco estaba tan bien construido que aún podría navegar por el río Nilo. El barco de Keops ha resistido firme por más de 4600 años. Aunque todavía no sabemos exactamente para qué se usaba, algunos estudiosos tienen algunas teorías. Probablemente era una barca solar, utilizada por el dios Sol Ra de la mitología egipcia. Los faraones de la época usaban estas barcas como una representación de Ra en la tierra. Pero no se usaban para navegar en tierra o mar. Más bien, acompañaban a los reyes en la vida después de la muerte. Aunque el barco de Keops muestra signos de haber navegado, es muy probable que se utilizara para transportar el cuerpo del faraón Keops desde Memphis hasta Giza, como una especie de viaje sagrado. Otra teoría interesante sobre el barco es que podría ayudar a explicar cómo se construyeron las pirámides. Su estructura sugiere que podría haber sido utilizada para levantar bloques de piedra muy pesados. El faraón del ataúd de plata. El soberano Susenes y fue el tercer faraón de la 21ª dinastía del antiguo Egipto. No sabemos con certeza cuánto tiempo reinó, pero su vida después de la muerte puede ayudar a llenar algunas lagunas en la historia egipcia. Algunos expertos piensan que el descubrimiento de la tumba real de Susenes puede ser aún más impresionante que la de Tutankamón. Su tumba fue encontrada en 1940 en Tanis, en el Bajo Egipto, donde el clima húmedo hizo que la mayoría de los artefactos de madera se degradaran. Pero su tumba es una de las más intactas y no parece haber sido saqueada, a diferencia de la de Tutankamón, que fue saqueada en 2 ocasiones. Una de las cosas más impresionantes encontradas en la tumba es la máscara funeraria del rey, hecha de oro y lapislázuli, una piedra de un profundo color azul. El faraón también fue enterrado en un ataúd de plata. Aunque muchos piensan que el oro es más valioso, en el antiguo Egipto, un ataúd de plata era raro, ya que era más difícil conseguir plata que oro en Egipto. Inscripciones en templos sugieren que la plata era más valorada que el oro en la historia egipcia. Aunque no se han encontrado otros sarcófagos de plata, los arqueólogos saben mucho sobre la vida después de la muerte de Susenes, pero poco sobre su reinado. Los investigadores sugieren que durante su reinado fue un maestro político. Susenes gobernó durante el misterioso tercer periodo intermedio de Egipto, cuando el país estaba dividido entre 2 gobernantes opuestos, los sumos sacerdotes en el sur y los faraones exiliados en el norte, en Tanis. Aunque no sabemos exactamente cuánto tiempo reinó, se estima que fue por más de 40 años, en comparación con los 10 años de reinado de Tutankamón. Por eso, es recordado como un gran líder que logró acumular riquezas, como lo indica su lujosa tumba. Sin embargo, aún hay muchos misterios en torno a su reinado. El niño y sus perros. El niño misterioso y sus perros. Uno de los casos más intrigantes es el de un niño misterioso encontrado junto con sus compañeros caninos. Este descubrimiento en el vasto oasis de Fayún, a solo 60 millas al sur del Cairo, sorprendió a los científicos. Encontraron al niño en las profundidades de un castillo, acompañado de 142 perros, lo que indica un vínculo profundo entre ellos. La vida de este niño junto a tantos perros sugiere una relación única e inusual para la época de los antiguos egipcios. La presencia de una gran comitiva de perros de compañía es un misterio, ya que no está claro cuál era el papel de estos perros en la vida del niño o por qué fueron enterrados juntos. Además, el hecho de que el niño esté enterrado con un saco de lino en la cabeza es algo que difiere de las prácticas tradicionales de entierro en Egipto. Esto, combinado con restos de arcilla azul encontrados entre los restos de los perros, llevó a los especialistas a especular sobre posibles causas para esta muerte masiva. Si las predicciones de una inundación catastrófica que pudo haber llevado a la muerte del niño y los perros son correctas, entonces este descubrimiento nos pinta una imagen trágica de momentos desesperados.
Las pistas encontradas en el lugar ofrecen detalles intrigantes que aún están siendo descifrados. La momia con lengua de oro. La momia con una lengua de oro es un hallazgo fascinante, diferente a cualquier otro descubrimiento hasta ahora. El artefacto dorado ubicado en su mandíbula intrigó de inmediato a los especialistas y despertó la curiosidad. Aunque la momia estaba envuelta en lino y parecía común a primera vista, la presencia de la lengua de oro indicaba algo extraordinario. En las primeras investigaciones, se sugirió que la momia pertenecía a alguien de gran importancia, posiblemente una figura reverenciada en el antiguo Egipto. Los escribas, quienes desempeñaban papeles cruciales en la sociedad egipcia como guardianes de registros y administradores, eran altamente valorados por sus habilidades y conocimiento excepcional de la escritura. Con el avance de los estudios, se hizo evidente que la lengua de oro tenía un significado mucho mayor del que se imaginaba inicialmente. Se cree que este artefacto es un símbolo de superioridad y poder, destinado a ayudar al difunto a comunicarse con los dioses en la vida después de la muerte. Conforme esta intrigante historia se desarrolla, la lengua de oro permanece como un artefacto inestimable, conectando el pasado con el presente y dejando una marca indeleble en el futuro, que continúa buscando insaciablemente el conocimiento. El misterioso sarcófago negro. Cuando descubrieron la tumba del rey Tutankamón, todo el mundo estaba ansioso. Mucha gente temía la supuesta maldición del faraón, pensando que quien abriera la tumba sufriría las consecuencias. Y cuando encontraron el sarcófago negro en Alejandría, todos se inquietaron, algunos sugiriendo que los arqueólogos no debían abrirlo. Había muchas personas que creían que intentar abrir el sarcófago traería maldiciones. Era enorme, casi 9 pies de largo y 5 de ancho. Al principio, pensaron que dentro podría estar el cuerpo de Alejandro Magno. Pero cuando lo abrieron en 2018, no había ninguna maldición, ni los restos de Alejandro. Solo encontraron 3 esqueletos y mucha agua con un olor horrible. Los esqueletos eran 2 hombres y una mujer. Hasta el día de hoy, nadie sabe quiénes son estos 3 esqueletos. Valle de los Reyes. Otro misterio cautivador encontrado durante la búsqueda de Cleopatra es el descubrimiento del Valle de los Reyes. No es un lugar antiguo donde los reyes se reunían para dialogar, sino un sitio famoso por su importancia histórica, ya que el antiguo cementerio servía como el último lugar de descanso para las reinas de los faraones y los nobles poderosos del nuevo reino. El aislamiento del valle y las formaciones rocosas naturales lo convirtieron en un lugar ideal para proteger las tumbas de ladrones y saqueadores. Los faraones eligieron este lugar sereno y desolado, creyendo que era la puerta de entrada a la vida después de la muerte, donde podían embarcarse en su viaje hacia el reino de los dioses. Desde su descubrimiento en el siglo XVIII, se han desenterrado más de 60 tumbas. Las elaboradas cámaras funerarias y las intrincadas pinturas en las paredes de estas tumbas ofrecen una visión extraordinaria de las creencias artísticas y religiosas de los antiguos egipcios. Las representaciones jeroglíficas de los dioses y escenas de la vida cotidiana revelan el deseo del faraón de asegurar su paso divino y su existencia eterna. Cleopatra y su familia no utilizaron esta tumba, posiblemente debido al cautiverio y la guerra en el periodo de su muerte. La búsqueda de su tumba es un misterio que ha capturado la imaginación de millones a lo largo de los siglos. Animales exóticos momificados. Si alguna vez has oído hablar del antiguo Egipto, probablemente sabes cuánto esta magnífica civilización adoraba a los gatos. Los antiguos egipcios creían que los gatos eran criaturas mágicas, capaces de traer buena suerte a las personas que les daban refugio y alimento. Y durante mucho tiempo, los gatos fueron las mascotas preferidas. Eran valorados por todos. Recibían regalos de la realeza y cuando morían, también eran momificados. Algunos incluso descansaban en las propias cámaras funerarias de sus dueños. Este hecho está confirmado por las numerosas estatuas y pinturas encontradas en el antiguo Egipto. Los gatos son vistos en la mitología egipcia como la representación de la diosa Bastet. Sin embargo, los antiguos egipcios también valoraban a muchos otros animales. Los arqueólogos han descubierto una serie de restos de animales extraños y exóticos en el antiguo Egipto. Parece que los antiguos egipcios no solo criaban gatos y perros, sino que también cuidaban de otros animales exóticos. Al igual que hoy, poseer un animal exótico era un signo de poder y riqueza. Cuando los arqueólogos excavaron un cementerio cerca del río Nilo, se sorprendieron al ver restos de babuinos, hipopótamos, elefantes, leopardos e incluso cocodrilos. Debía haber sido muy peligroso cuidar de estos animales. Los elefantes podían ser manejables, pero era muy difícil cuidar de depredadores como el leopardo y el cocodrilo. Según los arqueólogos, la mayoría de los animales pudieron haber sido sacrificados después de la muerte de sus dueños. La pirámide sin tumbas. La pirámide de Kefren,
también conocida como la Segunda Pirámide, fue construida al lado de la Gran Pirámide de Keops. La pirámide tiene 448 pies de altura y aproximadamente 706 pies en la base. La mayoría de las pirámides fueron construidas para fines religiosos, más específicamente para honrar a los dioses, que eran los faraones de Egipto que gobernaron en la antigua civilización. Después de cada uno de ellos, se construían estas enormes pirámides, y dentro de ellas se encuentran las cámaras funerarias más preciosas y suntuosas del mundo entero. Cuerpos momificados, envueltos en sarcófagos de oro y tesoros incontables, son lo esperado en su interior. Pero la pirámide de Kefren es bastante diferente. No encontraron a nadie en la cámara principal. No había inscripciones dentro de la pirámide, pero tampoco estaba completamente vacía. Aunque no había nadie enterrado dentro, descubrieron un sarcófago en la cámara principal de la pirámide. Hasta hoy, es un misterio por qué no hay nadie enterrado en el sarcófago dentro de la magnífica pirámide de Kefren. Grafiti en el Antiguo Egipto. Todos hemos oído hablar del grafiti. Pues bien, en el Antiguo Egipto también había quienes disfrutaban de hacer arte en las paredes. Saqqara era un lugar de sepultura, y cerca había una pirámide construida hace unos 4700 años. Mirando de cerca, es posible ver una inscripción protegida en una caja de vidrio. Probablemente quien escribió esto fue un visitante hace más de 3000 años. Parece que la persona estaba en el lugar por curiosidad o para adorar a los dioses de Memphis. Y este no es el único grafiti, hay muchos otros en el lugar. Sabemos que no es apropiado hacer inscripciones en sitios arqueológicos, pero estos grafitis antiguos forman parte de la historia del lugar. Los toros sagrados de Saqqara. En Saqqara, en Egipto, había un lugar de sepultura muy peculiar. En este lugar también se enterraban toros sagrados. Este descubrimiento se realizó en 1851. Los expertos creen que su construcción fue alrededor del 1400 a.C. Lo que más llama la atención de este lugar es un túnel enorme, todo esculpido en piedra y lleno de enormes sarcófagos. Es realmente interesante cómo a los antiguos egipcios les gustaban los rituales sagrados. El misterioso líquido negro. No hace mucho tiempo, varias momias fueron encontradas misteriosamente cubiertas por un líquido negro. Estas momias datan de las dinastías 19 y 22 del Antiguo Egipto, y recibieron este tratamiento misterioso. Una de ellas era un sacerdote del dios Sol-Ra, envuelto en lino fino y cubierto con este líquido negro. Los científicos estaban curiosos por saber de qué estaba hecha esta sustancia, pero es difícil examinarla porque fue creada hace miles de años. Tomaron algunas muestras de este líquido para analizar y descubrieron que estaba compuesto principalmente de aceite de plantas, grasa animal y resina de árbol. Además, también fue aplicado en algunas estatuas en la tumba de Tutankamón. No sabemos con certeza por qué usaron este líquido negro. Algunos piensan que era para alejar a los ladrones de tumbas, ya que solo aparece en las momias de las élites sociales. Otros creen que era simplemente otro método de los antiguos egipcios para preservar a los muertos en la vida después de la muerte, pero nunca tendremos certeza. La momia de barro. La momificación de los faraones y los ricos de Egipto era un proceso complicado y costoso. Usaban recursos especiales para garantizar que los muertos tuvieran una buena vida después de la muerte. Por esta razón, los arqueólogos se sorprendieron cuando encontraron una momia cubierta de barro en lugar de la resina habitual. Algo jamás visto en los registros arqueológicos del Antiguo Egipto. Algunos argumentan que la cobertura de barro era para preservar la momia después de haber sido dañada. Los restos se estiman como de alrededor del 1207 a.C. y estaban dañados después de la muerte. El ataúd pertenecía a una mujer que murió más recientemente, por lo que esta momia aparentemente fue colocada en el lugar equivocado. Algunos creen que podría haber sido obra de un ladrón de tumbas. El misterio del espacio vacío. La Gran Pirámide, también conocida como la Pirámide de Keops, es la mayor de las pirámides egipcias, con una altura de 460 pies, ubicada en Giza, cerca del Cairo. Construida hace unos 4500 años, durante el apogeo del Antiguo Egipto, es una maravilla arquitectónica imponente. Sin embargo, guarda muchos secretos. Hace algunos años, un equipo de investigadores escaneó la pirámide en busca de cámaras ocultas. Encontraron un espacio vacío masivo, de al menos 30 metros de longitud. Hasta hoy, no sabemos qué hay dentro de esa cámara. Ahora, con el descubrimiento de estas cámaras en la Gran Pirámide, tal vez encontraremos más secretos. Las momias de cocodrilos. En 2019, científicos de una universidad en España hicieron un descubrimiento sorprendente: una tumba llena de cocodrilos momificados en lugar de restos humanos. Esta tumba,
Junto a otras pertenecientes a figuras importantes de la época, destacó la importancia de los cocodrilos en la cultura del antiguo Egipto. Los cocodrilos eran venerados en rituales dedicados al dios Sobek, asociado con el agua, la fertilidad y la vitalidad. Se creía que Sobek protegía a las personas de los peligros del Nilo, y a menudo se lo representaba como un humano con cabeza de cocodrilo. A pesar de que las vendas que envolvían a estos cocodrilos se habían deteriorado, restos de lino, hojas de palma y cuerdas indican que fueron preparados cuidadosamente para la vida después de la muerte. Se estima que estos cocodrilos han estado en la tumba durante más de 2300 años. Curiosamente, ninguno de los cocodrilos mostraba señales de heridas, lo que sugiere que fueron capturados y preparados de manera específica antes de su momificación. Este descubrimiento añade una capa intrigante al entendimiento de los rituales y creencias de los antiguos egipcios. Y así llegamos al final de este vídeo. Díganos cuál de estos descubrimientos le pareció más fascinante. Si puede, déjenos su me gusta y suscríbase al canal si aún no está suscrito. Gracias por vernos. Y hasta el próximo vídeo.